Hola, ¿cómo están? Nuevamente, Enrique Yo Camino a la Santidad. Les recordamos las vías de comunicación: info@radioamadeus.com.ar y si no, por WhatsApp 11 30 98 1000. Vamos a estar respondiéndoles a todos por mail, por WhatsApp, y si no, también pueden conocer más sobre la vida de Enrique Yo en sus redes sociales. Su página es www.enriqueyo.com y si no, también pueden verlo en Facebook y en Instagram, Enrique Yo Oficial. El jueves 10 de junio se realizó la actividad virtual Coherencia de Vida, Santidad en la Empresa, mencionando a Enrique Yo. Se explicó sobre su causa de beatificación y el significado de ser declarado venerable. Los expositores fueron los padres Gastón Lorenzo, Daniel Díaz, Mariano Facio y el doctor Juan Gregorio Navarro Floria. Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Enrique Yo, nombrado venerable por el Papa Francisco. Los invito a escuchar ahora a Sergio Rubín. Él nos va a estar contando sobre la declaración del Papa sobre Enrique Yo, venerable. El Papa firmó el decreto por el que declara venerable, o sea que queda al ladito de ser declarado beato y después santo, a un argentino, a un empresario argentino, Enrique Yo. Esto se llegó a esto, claro, después de 20 años de estar estudiando minuciosamente su vida, un modelo a inspirarse. Enrique Yo, que el Papa lo acaba de destacar y promover, va camino a convertirse en el primer empresario santo en el mundo. Enrique Yo. En una entrevista realizada a Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo, justamente sobre Enrique Yo venerable, comunión en red. Mabel Sosa Banchero le hizo esta entrevista. Sara Yo, quien es hija de Enrique Yo, quien el sábado 24 de abril fue declarado venerable por el Papa Francisco. Este hombre, tu padre, que está a punto de ser un santo argentino. La Iglesia selecciona algunos, así con fama de santidad, porque les parece oportuno hacer esta fundamentación, a ver cómo se vivieron las virtudes cristianas en grado heroico, y bueno, selecciona algunos y a esos los nombran siervos de Dios. Estos son como declaraciones formales de la Iglesia, se puede decir. Y después, si pasan las tres comisiones que cuando van a Roma, tiene que pasar por la comisión de historiadores, todo ese alegato que se hace, y también después por los teólogos y la última por los cardenales. Los cardenales, pasó estos tres pasos por unanimidad, toda esa posilla, ese alegato es una biografía documentada, y entonces le piden al Papa que firme el decreto venerable. Y eso es lo que pasó el sábado pasado y es lo que estamos celebrando. Contanos de Enrique, de aquel Enrique que llegó a nuestro país con 2 meses de vida, con ese Enrique que estuvo en la Armada, pero que también discurrió toda su vida empresarial en la recordada Cristalería Rigoló. Bueno, perdió a su mamá a los 4 años, y yo creo que debido a eso se le despertó una vocación muy fuerte por valorar la familia. Como no la tuvo bien, porque su papá trabajaba mucho y a veces viajaba, y tenía 2 tías que eran una tutora de él y otra la tutora de un hermano, y o sea, que él se dio cuenta la importancia de lo que es la vida del hogar, la vida de familia. Así que eso fue muy fuerte en él, su vocación por casarse con mi mamá, y a los 14 años él decidió meterse en el liceo naval, que es como un secundario, el final de un secundario y el comienzo de la universidad, ahí en Río Santiago, cerca de La Plata, porque se daba cuenta que en su casa él hacía lo que quería, como que
lo mimaban, era muy buen estudiante, estaba en el colegio La Salle, siempre era como el primero de la clase, y se dio cuenta que para forjar su carácter tenía que tener una disciplina más fuerte, y bueno, ya había sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pensó que la Marina, con esa disciplina que había en esos liceos de esas épocas, era que le iba a venir bien para formarse, para su formación. Ujú. Y bueno, y estuvo allí hasta el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque ya mientras estuvo ahí, se dio cuenta que ya no era su vocación estar en la Marina. Un tío de mi madre le pidió que aprenda algo para el vidrio. Tuvo un año en Estados Unidos en una fábrica de vidrio, que donde yo nací, en Corning, y ahí entró en esta fábrica para la fabricación de vidrio, de envases y de toda clase de vidrios, ¿no? O sea, que esa fue la trayectoria de él. Justamente en su parte empresarial, donde él despliega toda una cuestión empática, despliega sus dotes de liderazgo, pero un líder muy especial, un líder que defiende absolutamente a sus empleados, un líder que quería el progreso de sus empleados y por los cuales se jugó, porque incluso estuvo en 2 oportunidades preso, que fue durante la presidencia del expresidente Juan Domingo Perón. Participaba mucho de la Acción Católica cuando hubo una procesión del Corpus Christi, que acusaron a la Acción Católica, que no tenía nada que ver, Sí. y pusieron preso a un montón de directivos, como 14 directivos de la Acción Católica, y ahí entró papá porque era vocal de la Acción Católica de acá de Buenos Aires. Exacto, Sí. fue la época del gran conflicto de Perón con la iglesia, con el clero. Esta fábrica Rigoló había nacido en 1882, o sea que ya tenía varias generaciones de directivos que estaban ahí, que se iban pasando la posta de la gerencia, ¿no? Y había sido fundada por unos franceses, por 4 socios franceses. Y bueno, y mamá era descendiente de uno de los 4 franceses, no, de uno de los primeros, ¿no? Entonces por eso como que lo llamaron a él, lo eligieron, y dicen que todos los viejos franceses, que ya eran hijos o nietos de los primeros fundadores, como que no querían saber nada, porque había habido como muchos abusos de los sindicatos hasta el 55, y él siempre buscó el equilibrio, el bien común, el bien de todos, el bien de la fábrica, y decía como que la empresa era una comunidad de vida. Era el líder que unía voluntades, absolutamente. Sí, y se hacía respetar, y además no era un líder que se metía en su oficina y se ponía a leer el diario, no, él caminaba. Papa Francisco, el actual Papa, incluso siendo arzobispo aquí en nuestro país, él siempre tuvo especial inclinación por esta causa. La organización que es actora de esta causa, que se llama ACDE, Acción Cristiana Dirigente de Empresas, le llevó una carpeta, y bueno, pero Guarratino se enfermó y no la llegó a firmar. O sea que cuando entró el que en ese entonces Cardenal Bergoglio, se encontró con esta carpeta y firmó todo. Vos tenías 16 años cuando fallece tu padre Enrique. Sí. Es decir, que pudiste disfrutar mucho ese vínculo padre-hija. Recién comentabas la dedicación de él intrainstitucionalmente, allí trabajando en Rigoló, el recorrido que hacía y demás. Comentanos del Enrique cotidiano. Siempre estaba diciendo como jaculatorias de alegría, de gracias, Dios mío, Señor mío, Dios mío, cuando, no sé, estaba siempre como en presencia de Dios así, y yo me daba cuenta porque de golpe decía una pequeña jaculatoria sin parecer raro ni nada, era muy natural. ¿Quiénes se han comunicado con ustedes desde el Vaticano? En el Vaticano hay una postuladora, ¿no es cierto?, que es postuladora de varias causas argentinas, que es Rosarina, Silvia Correales. Ella es como la representante de todo esto allá en Roma. Bueno, el Papa lo que hizo fue firmar el decreto. La apostoladora dijo, por favor, estén despiertos el sábado a las 7 de la mañana, que hay un noticiero que es Vatican News. Ella es como muy cauta, y hay como muchos escalones en este proceso, ¿no? Hay que demostrar muchas cosas. ¿Qué te dejó a vos
tu padre, que te ha dejado mucho, te ha dejado un legado más que rico en emociones, en todo esto que están viviendo ahora, y una gran enseñanza de vida, ¿no? Sí, bueno, es una bendición inmerecida. Yo a veces pienso, ay, no estoy a la altura para nada, pero bueno, no corresponde que esté a la altura. Tengo que estar agradecida de haberlo tenido como padre. Yo quizás no me daba cuenta, me parecía que todos los papás eran todos santos, pero cuando fui a otras casas, a otros hogares, y vi personas como de mal humor, o que protestaban, o que no sé qué, ahí empecé a dar cuenta que mi padre era realmente tenía esa virtud de la alegría, en la convivencia. Él consideraba la simpatía, la amabilidad, poner cara sonriente, lo consideraba como un primer paso de la caridad. Y yo tengo ese recuerdo de esa gran alegría que era cuando él venía a casa, llegaba de su trabajo, que él irradiaba mucha alegría. Tengo eso como lo máximo de mis recuerdos, esperar lo que venga él, y era una fiesta. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Shaw, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados
también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir, la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaban haciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito,
y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Jou Camino a la Santidad.